Bien, empecemos resolviendo estos ejercicios de su práctica de clases de la anterior vez. A ver, aquí me dice que un delfín se mueve con una velocidad de 60 kilómetros hora y me está preguntando qué altura en metros va a alcanzar si salta del agua. Ok, supongo que, no sé si alguna vez han visto a delfines saltar del agua. Saltan directamente hacia arriba. Sí, perdón, estoy quitando los sonidos. Ya está. Perdón. Bien, entonces, aquí está el nivel del agua y yo tengo mi delfín. No sé dibujar delfín. Ya está, el delfín que está saliendo disparado hacia arriba con una velocidad inicial de 60 kilómetros sobre hora. Y mi pregunta es, ¿hasta qué altura va a llegar? ¿Y cuánto tiempo está en el aire? En segundos. Bien, me está pidiendo la altura en metros. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es la altura máxima en metros? Y segunda pregunta, ¿cuánto es el tiempo de vuelo en segundos? Tiempo de vuelo, tiempo que está en el aire o fuera del agua. Bien. Si ustedes tienen la fórmula de la altura máxima, este ejercicio va a ser lo más sencillo posible para ustedes. Pero yo no tengo la fórmula de la altura máxima, tampoco me sé la fórmula de memoria de la altura máxima, así que yo voy a deducir la fórmula de la altura máxima un instante, un momento. Yo sé que en el punto máximo, la velocidad final del delfín, justo antes de que regrese abajo el agua, su velocidad en el punto máximo es 0. Así que si la velocidad final al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura recorrida, en el momento que yo diga que esta velocidad final va a ser 0, esta altura va a ser la altura máxima. Y yo puedo despejar de aquí. Mi altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Bien, supongo que esta era la fórmula que ustedes tienen en su formulario. ¿Ya? Así que reemplazamos datos. Pero una cosa. Mi velocidad está en 60 kilómetros hora. Mi gravedad está en metros sobre segundo al cuadrado. Las unidades no coinciden. Así que primero hay que convertir esos kilómetros hora a metros sobre segundo. Les dije que el camino más rápido es simplemente dividir entre 3,6. Así que es 60 dividido entre 3,6. 16,67 metros sobre segundo. Y listo. Con eso ya podemos reemplazar datos. La altura máxima que alcanza el delfín es de 16,67 al cuadrado dividido entre 2 por 9,81. Y colocamos eso. 16,67 al cuadrado dividido entre 2 por 9,81. Colocamos tal como está la calculadora y una altura máxima de 14 metros. 14,16. Esa es la altura máxima posible que podría alcanzar un delfín, porque esta es la velocidad a la que los delfines pueden nadar, su velocidad máxima. Entonces digamos que un delfín está nadando a su velocidad máxima y se zambulla un poco y luego salta directamente hacia arriba, alcanzarían alturas de 14 metros, que eso es harto, es 14 metros, wow. Ya, pero no llegan a esa altura, o al menos, no sé, ni idea. Ya, pero ya hemos respondido la primera pregunta. ¿Qué altura? En metros, 14,16 metros. Ya. ¿Y cuánto tiempo está en el aire? ¿Cuánto tiempo está en el aire? ¿Cuánto tiempo está en el aire? Bueno, yo podría calcular rápidamente mi tiempo de subida. Y yo sé que el tiempo de vuelo es el doble del tiempo de subida. Así que, ahora, ustedes, quizás, si es que son ordenados y tienen su formulario, ya tienen su fórmula del tiempo de subida en su formulario. Pero yo no. Y tampoco sé de memoria. Así que voy a deducir la fórmula de mi tiempo de subida. Velocidad final es velocidad inicial más gravedad por el tiempo.
Y en el momento que yo digo que mi velocidad final es 0, este tiempo se vuelve tiempo de subida. Y podemos despejar. Si yo despejo mi tiempo de subida, es entonces esto, velocidad inicial dividido entre la gravedad. Y si gustan pueden colocar esa fórmula a su formulario. Yo voy a reemplazar datos. Mi velocidad inicial en metros sobre segundo era de 16,67 y la gravedad es de 9,81. Y si coloco la calculadora, 16,67 dividido entre 9,81, mi tiempo de subida es de 1,7 segundos. Pero otra vez, yo no quiero el tiempo solamente de subida. Me está preguntando cuánto tiempo está en el aire, cuánto tiempo tarda en subir y bajar. El tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida, es decir, 2 por 1,7. 2 por 1,7. 3,4 segundos. Y listo. Las dos respuestas están ahí con amarillo. Y este sería el ejercicio. Ejercicio 1 de su trabajo de clases de la anterior semana. No se olviden que su examen de física es este día viernes. Así que ojalá estén estudiando. Sí, estoy esperando a que termine de copiar porque estoy viendo que una persona está copiando, así que... ¿O está haciendo otra tarea? Creo que está haciendo otra tarea, así que... ya. Siguiente ejercicio. 2. Un atleta del estado de Nueva York rompió un récord mundial Guinness por el salto de pie más alto cuando se registró dando un salto vertical de 1,7 metros. Mi pregunta es, ¿con qué velocidad inicial vertical se impulsó para conseguir el récord? ¿A qué se refiere el salto de pie más alto? Entonces, generalmente aquí está la persona parada y aquí al lado está la medida de qué altura va a tener. Entonces, la persona lo único que se hace es ponerse de cuclillas y luego se impulsa y salta hacia arriba. Y miden el pie hasta qué altura ha llegado. Entonces, 1,7 metros. No es mucho, pero es mi altura, casi. ¿Ya? Entonces, yo tengo una persona dice que ha saltado hasta alcanzar una altura máxima. Vamos a hacer con otro color. Ha alcanzado una altura máxima, y estoy exagerando la altura máxima. Perdón, este dato inicial lo pondré con azul. Su altura máxima es de 1,7 metros. Y mi pregunta es, ¿con qué velocidad inicial ha saltado para llegar a esa altura? Ahora, ¿qué pasaría si en la anterior clase hemos deducido la fórmula de la velocidad inicial? ¿Qué pasaría si no tengo? Pero aquí ya hemos deducido una fórmula de la altura máxima. Pero, ¿y si más bien ya tengo la altura máxima? ¿No puedo despejar esta velocidad inicial? Sí, sí puedo. Esta de aquí pasa a multiplicar y esto pasa como raíz. Así que mi velocidad inicial es 2 veces la gravedad por la altura máxima alcanzada dentro de una raíz cuadrada. Y la velocidad inicial es 2 por 9,81 por la altura máxima 1,7 y dentro de una raíz cuadrada. Así que eso colocamos a nuestra calculadora. Ven, calculadora, ven. Ahí está.
2 por 9,81 por 1,7. Y dentro de mi raíz cuadrada, 5,78. 5,78 metros sobre segundo. Esa era la velocidad con la que se ha impulsado la persona para lograr saltar esa altura. ¿Ya? Y esto es un dato inicial. Sí, si alguno de ustedes ha tratado de buscar esto en Google, y el único resultado, un rato, sí, esto. Y libros de física. No, estos son ejercicios que yo me he inventado. Obviamente sacando de un dato real, de un periódico, para que sea la primera respuesta, y los demás nada que ver, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Lo mismo con lo del... sigamos haciendo. Ya, si han intentado buscar con Google, no hay el ejercicio porque es algo que yo me he inventado hace rato. ¿Ya? Sí, eso nada más, eso es todo lo que tenemos que hacer en este ejercicio. Pasamos al siguiente. Les daré un tiempo para que copien. Estoy viendo en el otro monitor. Siguiente, el 3, el último. ¿Las preguntas del viernes van a ser similares a estas? Sí. Así de chistosas. Ay, ¿qué tamaño es este, pues? Aquí está. Leemos la pregunta 3. El bombardeo cinético es el acto de atacar desde el espacio una parte de la superficie planetaria con un proyectil no explosivo donde la fuerza destructiva proviene de la energía cinética liberada durante el impacto del proyectil. Si esta bomba choca contra el suelo a una velocidad de 2000 metros sobre segundo, ¿desde qué altura se soltó la bomba? ¿En kilómetros? ¿Y cuánto tiempo tardó en llegar a su objetivo? En minutos. Ok, entonces, ¿qué tipo de ejercicio es? Bueno, caída libre. Este es un ejercicio de caída libre. ¿Por qué? ¿Alguna vez han jugado Call of Duty? El Black Ops, creo. ¿O es en el Modern Warfare? Ni idea, ya que sé. Yo solamente he jugado el 1 y el 2. En una de las misiones lanzan, o al menos la misión de todo el juego es detener que esos satélites que están alrededor lancen todos sus misiles. La diferencia es que en el juego cada uno de los misiles tiene un mini propulsor para darle ese pequeño impulso, pero aquí en realidad imaginémonos que el satélite un satélite está bien arriba de manera geoestacionaria y suelta uno de los misiles. Que no tiene explosivos, es solamente una barra de tungsteno o quizás de otro metal. Antes se hacían en sí bloques de cemento que también tienen el mismo impacto, solamente que esos bloques de cemento en el espacio ocupan demasiado volumen para poder llevarlos, así que hay materiales más densos, tungsteno, y destrozan toda una cuadra, pueden atravesar 20 metros bajo tierra. Genial. Y ni una explosión. O sea, sí hay una explosión, pero ningún explosivo, diré. Bien, entonces, a ver, esto es caída libre. Entonces la velocidad final es de 2000 metros sobre segundo. Y nada más. No tenemos ningún dato. La velocidad inicial, obviamente, como es caída libre, es de 0 metros sobre segundo. Ok, en caída libre, ¿cómo eran las fórmulas de caída libre? Yo no me acuerdo. Ustedes quizás sí, pero yo no. Ya me acuerdo. Las fórmulas de caída libre es que las velocidades iniciales son igual a 0. Entonces, para convertir estas fórmulas de movimiento vertical a fórmulas de caída libre, esto se vuelve 0, esto se vuelve 0, esto se vuelve 0.
Bien, así que podemos borrar tranquilamente. En el momento que borramos esas velocidades iniciales, porque son igual a 0, estas fórmulas son fórmulas de caída libre. Ya está. Ahora, yo tengo mi velocidad final, nada más. Y yo quiero averiguar desde qué altura se soltó. Ah, perdón, esto es fórmula de movimiento vertical, no es X, es Y. Mil disculpas. La costumbre. Entonces, si yo analizo qué fórmulas tiene velocidad inicial y altura, porque esas son las preguntas, qué altura, desde qué altura se ha soltado y cuál ha sido el tiempo de caída. Altura inicial, esa es la pregunta. Yo puedo utilizar esta fórmula, porque es la que tiene los dos, tiene velocidad inicial y, final y tiene la altura. Así que despejamos la altura de esa tercera fórmula. La fórmula de la altura es entonces la velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Perdón, velocidad final. Si yo reemplazo mis datos, esto es igual a 2000 al cuadrado dividido entre 2 por 9,81. Fracción 2000 al cuadrado dividido entre 2 por 9,81. ¿Qué estoy haciendo? No ha ido abajo. Dividido entre 2 por 9,81. Y, ok, esta altura está en metros. 203.873,6 metros. Pero la pregunta me está pidiendo que la respuesta yo lo dé en kilómetros. Así que mi altura inicial de disparo es, solamente dividimos entre 1000. Y 203,87 kilómetros. A ver, verificando. Dividido entre 1000. 203,87 kilómetros. Bien. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿y en cuánto tiempo tardó? Aquí me falta un acento. Tardó en llegar a su objetivo. Porque si fuera sin el acento sería, ¿y en cuánto tiempo tardó en llegar a su objetivo? Pero no, es tardó. En minutos. A ver, ¿qué fórmula tiene velocidad final y tiempo? Es esta segunda fórmula. Así que de ahí yo tengo que despejar el tiempo. Esta gravedad que está multiplicándose el tiempo va a pasar a dividir. Así que esta es velocidad final dividida entre la gravedad. Y reemplazamos datos. La velocidad final es de 2000 metros sobre segundo. Y la gravedad de la Tierra es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces 2000 dividido entre 9,81. 203,87. 203,87 segundos. Pero les repito, yo no quiero segundos, yo quiero minutos. Así que dividido entre 60, 3,39, pero redondeando 3,4 minutos. Y listo, con eso termina nuestro ejercicio. ¿Se imaginan qué rápido está yendo? Ha recorrido 200 kilómetros en menos de 4 minutos. Imagínense ir a La Paz. A ver, La Paz está a ¿cuántos kilómetros? 600. Así que 4 por 3, 12. Imagínense ir a La Paz en 12 minutos. A La Paz. Ok, en avión se tarda media hora, así que no es la gran cosa. Pero el avión está yendo bien rápido. Ya que. Bien, y esa es la última pregunta de su trabajo de clases que tenían que hacer la anterior clase. Ya, si hay alguna duda, ahí está resuelto. Y no se olviden, si gustan, pueden presentar esta tarea. Aunque yo ya la he hecho, está bien, no importa. La cuestión es ver que están trabajando.